Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Yo soy Javier Serrano de la Universidad Nacional de Río Negro. Eh, Estamos muy contentos porque estamos iniciando las tareas de este año en el grupo que tenemos, que es, digamos, una red de investigación de investigadores que se formó en el año 20, a partir del año 20, se consolidó en el 21, y un grupo de trabajo de ALA que se llama Comunidad de Futuros y Utopías. Eh, Así que, y para mí es un verdadero gusto también escuchar a Patricia Dama, estamos con mucha expectación por lo que nos pueda decir. Eh, pero simplemente quería dejarles el saludo, va a haber un espacio, la dinámica va a ser escuchar primero la presentación de Patricia y luego su propia charla, y luego va a haber un espacio para diálogos. Entonces, si tienen en el camino algunas preguntas, pueden ir apuntándolas en el chat y vemos cómo organizar después el diálogo, que es una parte, creo, importante. Así que, en particular, le doy la bienvenida a Patricia Ames, te agradezco mucho la posibilidad que nos das de escucharte, y le doy la palabra, sin más, a Amílcar Forno, de la Universidad de los Lagos en Osorno, Chile, para que haga la presentación de Patricia. Adelante, Amílcar. Bien, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar entonces a nuestra invitada especial, Patricia Ames Ramello, doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y además licenciada en Antropología por la Universidad Católica del Perú. Ella es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además coordina el grupo de trabajo Claxo, Educación e Interculturalidad. Sus investigaciones abordan la problemática educativa y formativa de niños y jóvenes, tanto en contextos rurales e indígenas como en contextos urbanos, con especial atención a la interculturalidad y la equidad de género. Le damos la bienvenida entonces a Patricia Ames a este seminario de diálogos permanentes. Bienvenida, Patricia, tienes la palabra. Muchas gracias, Amílcar, muchas gracias, Javier, por la presentación y por la invitación a compartir con ustedes en este grupo de trabajo. Yo también tengo mucha expectativa de poder iniciar una conversación a partir de los resultados del trabajo que estoy realizando. Por el tipo de temáticas que interesan al grupo, yo he elegido compartir un proyecto reciente en el que estoy involucrada y que creo que tiene muchos puntos en común con sus intereses, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para poder compartir la presentación, y me avisan por favor si ven ya la presentación, el título. Sí, Patricia, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, yo quiero compartirles un poco sobre este proyecto, como les digo, y mi plan es presentarles un poquito el proyecto en el cual se enmarca mi presentación, darles un poco de contexto, contarles la metodología, porque creo que ha sido muy importante para nosotros, son un aprendizaje esta metodología, compartir también los resultados en formato, digamos, de investigación, pero también en formato de animación, y luego tener, como ya dijo Javier, un espacio para preguntas, para conversación, para comentarios, ¿sí? Entonces ese es mi plan para esta primera parte, ¿no? Primero quería contarles de Animando el Futuro, que es el nombre del proyecto, que busca pues desarrollar un trabajo interdisciplinario y una metodología colaborativa para poder explorar las trayectorias de vida y los futuros imaginados de los jóvenes indígenas en la Amazonía peruana, ¿no? Este es un proyecto que financia la British Academy, lidera la Universidad de Bristol y también participa en mi propia universidad, ¿no? La Universidad Católica. Somos un equipo grande de investigación de estas distintas universidades, también mi colega Pilar Valenzuela, peruana también, pero que enseña en la Universidad de Chapman, y un equipo de jóvenes indígenas que han sido partícipes como asistentes de investigación también en el proyecto, ¿no? Roldán, Orfelinda, Alex y Cali, y Almendra, que es una joven profesional no indígena. Quería darles un poco el contexto en el cual quiero desarrollar esta idea de las trayectorias educativas y los futuros imaginados de los jóvenes.
Para empezar, hay que decir que en comparación con otros grupos sociales en el Perú, la cobertura educativa ha sido históricamente bastante baja en las comunidades indígenas de la Amazonía, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un cuadro de la cobertura de la enseñanza básica, ¿no? La, la raya negra es la educación preescolar, inicial le llamamos, la celeste es la primaria y la gris es la secundaria, que es nuestra educación básica. Ustedes pueden ver que las personas con lengua materna en castellano tienen un acceso de 55% de ellos acceden al inicial, 96%, es decir, la mayoría, la casi totalidad acceden a la primaria y 85% a la secundaria, ¿no? Pero esto baja para los hablantes de lenguas originarias, ¿no? Baja mucho en el nivel inicial, ¿no? De 55 a 32, baja un poco menos en la primaria, donde está en 91%, y en la secundaria, donde es 81%. Pero este total de lengua originaria involucra las mayorías hablantes andinas, como son la población quechua y aymara. Si solamente miramos la población amazónica, como el grupo Xáninga u otras lenguas originarias de la Amazonía, vemos que los porcentajes de acceso a la educación son mucho menores, ¿no? Al inicial 16 y 19 y 26%, a la primaria 77, 76, ¿no? Casi 15 puntos menos que los otros hablantes de lenguas originarias, y en la secundaria también casi 15 puntos menos, ¿no? Entonces, este cuadro básicamente quería mostrarles que eh, muestra ese acceso menor a la educación en las comunidades indígenas de la Amazonía por múltiples razones, ¿no? Muchas veces por la cantidad de escuelas disponibles o de profesores disponibles o de servicios educativos existentes en sus comunidades, ¿no? Sin embargo, en los últimos años apreciamos que hay un acceso cada vez mayor a la escolaridad en estos grupos originarios de la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, el resultado del tercer censo de comunidades nativas que se aplicó en el 2017 en la Amazonía mostraba que el 96% de comunidades ya tenían alguna institución educativa de algún nivel, ¿no? Inicial, primario, secundaria, ¿no? Predominaba la primaria, ¿no? Pueden ver el 93% de comunidades tiene educación primaria, el 74% ya tiene educación inicial, y sí hay un número menor de 23% de comunidades que tienen una escuela o un colegio secundario, como le llamamos aquí, ¿no? Y esto lo vamos a ver reflejado un poco en las trayectorias educativas de los jóvenes con los que hemos conversado, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta ese contexto, ¿no? Hay una creciente expansión de la educación básica, aunque todavía es menor para el nivel secundario, ¿no? El valor de también es importante señalar que hay una migración creciente a la ciudad de los jóvenes indígenas, ya sea por motivos de estudio o de trabajo. Como vimos en la diapositiva anterior, si 93% de las comunidades tienen una escuela primaria, pero solo 23% tienen un colegio secundario, muchos jóvenes indígenas deben migrar a un pueblo más grande, a una ciudad más grande para poder continuar sus estudios secundarios, ¿no? Entonces ese es un importante motivo de migración, pero también migran para trabajar, para lograr ingresos, pero también para conocer, para explorar, para acostumbrarse a un mundo que consideran diferente, pero que tienen mucha curiosidad de conocer y de apropiarse, ¿no? Eh, en términos del acceso ya a lo que es la educación superior, vemos también un acceso bastante desigual. En el Perú, más o menos un tercio de los jóvenes entre 17 y 25 años acceden a la universidad, eh, y eso es un poquito más alto cuando vemos los jóvenes que tienen como lengua materna el castellano, es un 34%, mientras que para aquellos que tienen lengua materna indígena, solo un 14% accede a la universidad. Pero eso, como les decía también en el cuadro anterior, incluye a una importante mayoría quechua y aymara, mientras que los
aquellos que se identifican como pueblos indígenas de la Amazonía, solo un 8% está accediendo actualmente a la universidad, ¿no? Entonces vemos que están subrepresentados, también son un porcentaje menor, tienen menos presencia en el espacio de la educación superior, ¿no? Esto es solo para la universidad. Tenemos también un sistema de educación superior técnica, ¿no? No universitaria, pero donde también vemos relativamente poco acceso. Es en este contexto entonces en donde decidimos llevar adelante este proyecto en 2 regiones de la Amazonía peruana, en Loreto, que es al norte, limita con Colombia y con Brasil, y Ucayali, las 2 regiones más grandes de la Amazonía peruana, con la mayor diversidad lingüística y cultural del país. Eh, Trabajamos con jóvenes, en principio queríamos trabajar con jóvenes de 4 grupos indígenas de la Amazonía, con los cuales los investigadores del proyecto ya habíamos tenido trabajos previos, ¿no? Pero nuestro proyecto fue, bueno, transformándose también conforme nos agarró la pandemia, ¿no? Ahora estaba mirando los correos, recordando un poco la historia del proyecto. El 11 de marzo nos avisaron que habíamos ganado el proyecto. El 11 de marzo del 2020 nos anunciaron que habíamos ganado el proyecto, pero el 15 de marzo del 2020 nos encerraron a todos, ¿no? En nuestras casas con la pandemia. Entonces este proyecto fue sufriendo transformaciones de la mano también con la situación que vivíamos, ¿no? Y una de las cosas que cambiamos fue ampliar, digamos, a conversar con diversos jóvenes que por diversas razones se encontraban en la ciudad de Iquitos o en la ciudad de Pucallpa, eh, no en el 2020 porque fue un año muy difícil por la pandemia y por el dengue en Iquitos, mucha mortalidad, fue un año muy duro. Pero en el 2021 sí nos acercamos ya hacia finales del 2021 para trabajar, conversar con algunos jóvenes y decidimos abrirlo a diferentes denominaciones o grupos étnicos para que puedan participar, ¿no? Y al final terminamos trabajando con jóvenes de 9 grupos indígenas diferentes, ¿no? Con ellos hicimos entrevistas presenciales que fueron conducidas por jóvenes. Los investigadores, digamos, un poco mayores del proyecto, capacitamos a nuestros jóvenes asistentes de investigación, que como les expliqué también eran jóvenes indígenas, y ellos realizaron las entrevistas con sus pares jóvenes para conversar sobre sus trayectorias y sus expectativas de futuro, ¿no? Conversamos con 24 jóvenes en Iquitos y 8 en Pucallpa, y con estos mismos jóvenes realizamos pequeñas sesiones colectivas, 4 focus group en Iquitos y 1 en Pucallpa, ¿no? Y luego hicimos, unos meses después, 2 talleres de animación con estos jóvenes en stop motion, que es una técnica de animación, en el que participaron los jóvenes, ¿no? Del cual les voy a hablar también en un momento, ¿no? Porque la idea es que ellos adquieran también herramientas para la animación y para poder expresar sus propias perspectivas. Nuestra metodología, como les dije al principio, trató de ser muy participativa. Entonces tratamos de diseñar las entrevistas y los focus de modo que incorporáramos no solamente la palabra, sino el uso de diferentes medios de expresión y de compartir, como el dibujo, las líneas de tiempo o la pintura, ¿no? Como parte de la conversación que suponía la entrevista o el focus, ¿no? Entonces les he puesto aquí algunos dibujos. Esta es, por ejemplo, una línea de tiempo de una de nuestras participantes. Aquí vemos algunas líneas de tiempo. Como pueden ver, he puesto diferentes porque cada uno podía hacer la línea de tiempo como mejor quisiera, ¿no? Algunos dibujaron pues se dibujaron a sí mismos creciendo en el tiempo, ¿no? Y contando lo que les iba ocurriendo. Otros dibujaban los lugares en los que les iban ocurriendo estas cosas, sus desplazamientos por el territorio. Otros mezclaban el texto y el dibujo. Otros se expresaban básicamente con dibujos, ¿no? Entonces, cada línea de tiempo dependía pues de la persona que quería o que estaba contando su historia, ¿no?
También trabajamos dibujos, y aquí les pongo algunos dibujos muy sencillos también, ¿no? No se necesitaba ser un artista para, para participar de la investigación, aunque también debo decir que algunos artistas participaron, por ejemplo, Darwin Linares, que hizo el dibujo que ilustra el afiche de esta charla, es un artista chipío, joven, y luego vamos a ver también el trabajo de otros artistas. Pero no todo, no era un requerimiento ser artista, ¿no? El dibujo lo usamos más como una manera de facilitar la conversación. Aquí, por ejemplo, vemos dibujos sobre los futuros que se imaginaban algunos jóvenes. Vemos, por ejemplo, este es el dibujo de un joven que quiere, bueno, que ha estudiado cocina y que quiere abrir su restaurante en su comunidad, quiere ser el dueño del restaurante, ¿no? Entonces dibuja su restaurante. Otro que dibuja más bien el negocio que quiere tener, un negocio de abarrotes, donde pueda abastecer de productos a su comunidad, ¿no? Entonces pueden ser dibujos muy simples, otros más complejos. Aquí, por ejemplo, este es el dibujo de un joven que ya terminó sus estudios universitarios y que tiene muchos proyectos en mente, ¿no? Tener una empresa de transporte fluvial, una piscigranja, su casa, llevar la conectividad a su comunidad, ¿no? Y tanto en esta entrevista como en este otro dibujo se ve una comunicación permanente entre la ciudad y la comunidad, ¿no? Por ejemplo, esta persona, la primera persona quería tener dos casas, ¿no? Una en Iquitos y otra en la ciudad y otra en su comunidad, ¿no? Igual en este dibujo se ven estas flechas como que hacen circular el movimiento entre la comunidad y la ciudad, ¿no? Eh, Otros dibujaron, pues, los que están estudiando, por ejemplo, y aquí puedo decir que de los 24 jóvenes con los que conversamos en Iquitos, 12 estaban estudiando alguna carrera de educación superior, tanto técnica como universitaria. Los otros 12 no, pero de ellos, 2 ya habían terminado sus estudios y 4 estaban postulando a un instituto o una universidad, ¿no? Em, entonces esto ya va adelantando algunos resultados también de lo que vamos a ver, la importancia de la educación en estas trayectorias y en estos futuros, ¿no? Aquí en este dibujo se llama un futuro, ¿no? Y se la ve a la persona graduándose, ¿no? A su comunidad, su proyecto forestal, la iglesia que quiere construir. Aquí también la vemos graduada y enseñando, ¿no? Porque estudia educación. Este es otra persona. Entonces quería ponerles algunos ejemplos para ver cómo iban apareciendo y cómo habían distintos estilos también, ¿no? No necesariamente artísticos para expresar estos futuros que se imaginaban, ¿no? En el Focus tratamos de también usar la pintura para construir también algunos relatos un poco más entrelazados entre los varios participantes, porque como ven los dibujos son más individuales, ¿no? Son proyectos más individuales, que como vamos a ver, están vinculados también a lo colectivo, a la comunidad. Estos dibujos reflejan la comunidad a la cual quieren volver, la cual quieren ver desarrollarse, pero en el Focus tratamos de que disfrutan más como veían ellos el futuro de sus comunidades también, ¿no? Y bueno, estos jóvenes son miembros del equipo de investigación, ¿no? Que ellos también hicieron su pintura antes de hacer las pinturas con los demás, ¿no? Eh, ¿Mandé? Aquí tenemos algunas de las pinturas que salieron en el Focus. Voy a Como que volver me a decía. ellas, así como he explicado un poquito los dibujos, Ujú. conforme vaya presentando los resultados, ¿no? Sí, Parece que hay un micro abierto, sobre... si lo pueden cerrar. Perdón, voy a empezar entonces compartiendo algunos resultados de la investigación en estos jóvenes. Encontramos básicamente tres tipos de trayectorias educativas entre los jóvenes con los que conversamos, ¿no? Como les dije, en el Perú, la educación básica se divide en tres niveles: inicial eh, o primaria, perdón, inicial y primaria, secundaria y superior, ¿no? Eh, Perdón, la superior no es educación básica, es ya educación optativa, si se quiere, ¿no?
Y aquí vemos los diferentes niveles de la básica, la inicial, la primaria y la secundaria, y hemos clasificado estas tres trayectorias según cómo se mueven en el territorio los jóvenes, ¿no? Entonces vimos cómo, pues, prácticamente todos inician estudiando su inicial, su primaria, en la comunidad en la que nacen o en la que viven en sus primeros años, pero como les dije, muchos van a tener que emigrar para hacer la secundaria, ¿no? Nos llamó la atención que un grupo grande, ¿no?, de 14 personas logró hacer la educación básica, es decir, inicial, primaria y secundaria, en su propia comunidad, ¿no? Cuando digo Perdón, por CCNN, favor, cierren el micrófono. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo porque se está acoplando. gracias, Perdón, Patricia, adelante. sí. Bueno, les decía entonces que hay un grupo grande de jóvenes, unos 14, que estudian tanto en la primaria como la secundaria en su comunidad. CCNN en el Perú significa comunidad nativa. Entonces estudian en una comunidad y bueno, eso les supone pues un cambio muy grande cuando quieren estudiar la educación superior, ¿no? Porque eso solo lo van a encontrar en la ciudad, ¿no? Una segunda trayectoria, que era la que yo más esperaba encontrar, ¿no?, era estudiar en la comunidad nativa y emigrar en la secundaria a un pueblo más grande que tuviera el servicio de secundaria, ¿no? Como han visto, hay más primarias que secundarias, pero también están ampliándose el servicio de educación secundaria, ¿no? Aunque también el hecho de que en nuestra muestra haya más jóvenes en esta primera trayectoria de haber estudiado primaria y secundaria en su comunidad y llegar a la ciudad para estudiar la educación superior, quizás nos habla también de que aquellos que tienen ambos servicios en su comunidad tienen más probabilidades de completar su trayectoria educativa y llegar a la ciudad, ¿no? Mientras que para aquellos donde no hay secundaria, por ejemplo, es más costoso, más difícil, más cuesta arriba el completar simplemente la básica, ¿no? Sin embargo, lo hacen. En la trayectoria 2 vemos que arrancan en la comunidad nativa, pero luego emigran a un pueblo más grande, castellano hablante muchas veces, para estudiar la secundaria y posteriormente a la ciudad para trabajar o para estudiar. Y la tercera trayectoria, que solo hemos visto en el caso de 2 mujeres, sin embargo, en otros estudios similares que estamos realizando también hemos visto en otros jóvenes, es estudiar los primeros años en la comunidad, pero luego ir a una ciudad grande para poder acceder a una mejor educación o a un mejor manejo del idioma castellano que ya los prepare de cara a la educación superior, ¿no? Hay que decir aquí que muchas veces la educación primaria es bilingüe, pero más en la lengua materna de los jóvenes, con lo cual hemos encontrado muchas narrativas de las dificultades que tienen cuando pasan a la secundaria, por ejemplo, y tienen que estudiar en español, ¿no?, porque la secundaria no es bilingüe. Entonces tienen muchas dificultades y luego también en la educación superior, ¿no?, o en la migración a la ciudad, ¿no? Si bien vemos que algunos migran más jóvenes, o sea, más grandes, otros más pequeños, también hay que decir que en medio de este movimiento por la educación, digamos, el movimiento que provoca, ¿no?, seguir estudiando, en medio también hay transiciones, perdón, migraciones temporales, cortas, pequeñas, ¿no? Por ejemplo, hemos registrado en las historias de estos jóvenes muchos momentos de migración durante la adolescencia, por ejemplo, en los periodos de vacaciones escolares, para trabajar, las mujeres en servicio doméstico, los hombres en trabajo de cosecha o en pequeños trabajos manuales en la ciudad. Otra vez hay un micro abierto, creo que es Juan José. No es necesario que expliquen qué pasó ayer. Gracias a Dios. Si pudiera cerrar el micro. Así que haré 2 preguntas. Una es para el teniente. Disculpa, Patricia. Ahí le estaba pidiendo a la anfitriona si ella puede silenciar como anfitriona. Son 4 solamente los que están abiertos.
Perdón, me silenciaron a mí también, disculpen. Continuamos, entonces les decía que durante las vacaciones escolares muchos adolescentes migran para trabajar. Por un lado, con esto reúnen dinero para sus útiles escolares, para sus gastos, pero por otro lado también van aprendiendo, van conociendo, van construyendo lo que estoy empezando a llamar un capital migratorio, ¿no? Una especie de saber cultural sobre cómo es la ciudad, cómo es moverse en la ciudad, qué implica ese espacio, ¿no? Y que los va preparando también para un momento de migración posterior de más largo plazo, ¿no? Estas trayectorias educativas que les he descrito, claro, en mi cuadro se ven bien ordenaditas, porque así nos presenta el esquema, el Smart Art, no sé cómo se llama esta aplicación, pero no necesariamente son tan ordenaditas en la vida de las personas con las que conversamos, ¿no? Las trayectorias no siempre son lineales, muchas veces hay interrupciones, hay retrocesos, ¿no? Por ejemplo, un joven comentaba que hizo un par de años en su escuela primaria, hasta tercer grado, por ejemplo, y luego su padre lo llevó a una escuela mestiza para que aprenda más castellano, donde debió haber estudiado el cuarto grado, pero por el nivel de su castellano lo pusieron en segundo grado, ¿no? Lo cual lo retrasó, pero dice también que le ayudó mucho a aprender el castellano, ¿no? Entonces volvió a su comunidad a terminar la primaria después de haber hecho un año en esta comunidad mestiza, ¿no? Hay otros que también se mueven entre comunidades por el trabajo de sus padres o por visitar abuelos o tíos, ¿no? Que viven en otras comunidades. Y luego también, sobre todo entre la secundaria y en la secundaria o entre la secundaria y la superior, la necesidad de recursos para poder solventar los estudios hace que se combinen periodos de trabajo y de estudios, ¿no? Entonces, hay jóvenes, digamos, vemos que las familias tratan de ofrecer la primaria y la secundaria, pero ya es muy difícil que se involucren en el financiamiento de la educación superior por los recursos que manejan, ¿no? Hay familias que sí pueden, pero hay otras que no pueden, ¿no? ¿Quiénes son las familias que sí pueden? Por ejemplo, las familias de los profesores indígenas, ¿no? Los maestros indígenas que tienen quizás un ingreso monetario más estable y pueden apoyar a alguno de sus hijos para que estudien, pero la gran mayoría de familias no puede hacerlo, entonces queda más en manos del o de la joven indígena el poder solventar sus estudios, ¿no? Y ahí vemos que también, como les decía, la trayectoria no es lineal y a veces, por ejemplo, ¿no? Se dan uniones conyugales o embarazos que interrumpen los estudios, especialmente en el caso de las mujeres, ¿no? Digo interrumpen porque no quiere decir que se pierdan para siempre, a veces retornan, más en el caso de los varones, menos en el caso de las mujeres al parecer cuando se convierten en mamás, por lo menos en las jóvenes con las que hemos conversado, ya su prioridad pasa a ser la educación de sus hijos y no su propia educación, ¿no? Por un lado la prioridad, pero por otro lado los recursos también, ¿no? O sea, no cuentan con suficientes recursos para ambos proyectos educativos, digamos, ¿no? En conjunto, una cosa que nos llama la atención es que todos estos jóvenes con los que hemos conversado, tanto los que están estudiando la educación superior como los que no, han alcanzado niveles educativos mucho más altos que sus padres, ¿no? Que probablemente, bueno, no probablemente que con lo que nos han Bueno, dicho, pues han... sí, ya me imagino. Discúlpame, mami. ¿De qué habla, güey? ¿Cuál pantalón? Otro Es una micro. serie Por favor. de significa que los espías que tienen. Gracias. Los padres, madres y padres muchas veces han llevado unos años de primaria, quizás algunos años de secundaria, pero difícilmente han culminado la secundaria, mientras que todos los jóvenes con los que conversamos culminaron su secundaria, ¿no? Y conversamos también sobre sus hermanos y hermanas, y muchos de ellos también, ¿no? Entonces vemos una generación de jóvenes con unas trayectorias educativas más largas, más completas que las de sus padres, ¿no? En un lapso de tiempo corto. Esto vamos a ver cómo se refleja también en los futuros que se imaginan, ¿no? Para sí mismos y para sus familias y comunidades, ¿no? Como ya les debe haber quedado claro, la búsqueda por educación emergió con mucha fuerza en todas las entrevistas, ¿no?
tanto de aquellos jóvenes que están estudiando como de aquellos que se encuentran trabajando para estudiar o porque ya estudiaron o que les gustaría en algún futuro estudiar, ¿no? O que interrumpieron sus estudios porque se convirtieron en madres o padres, ¿no? La educación se ve para estos jóvenes como una herramienta para el futuro también, ¿no? No es solo algo que quieren para sí en el futuro, sino que lo ven como una herramienta para construir sus proyectos personales y también para construir proyectos colectivos, ¿no? Por ejemplo, se menciona, en muchos de los dibujos que les mostré hace un momento, se menciona el deseo de culminar la carrera, la educación superior, volver a la comunidad, enseñar, si es maestra, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese enseñar es enseñar a los niños de mi comunidad, apoyar a los jóvenes de mi comunidad. Hay otros que mencionan que quieren estudiar para ser líderes de su comunidad, para ser autoridades, para ser alcaldes, ¿no? Y con eso también desarrollar mejores condiciones, mejores servicios en sus comunidades, ¿no? Entonces, la educación aparece entrelazada a lo que quieren hacer como personas, ¿no? Por su proyecto personal, pero también a los proyectos colectivos en los que quieren involucrarse, ¿no? La gran mayoría tenía como visión, no quiere decir que todos lo vayan a hacer, pero la visión era volver a sus comunidades, ¿no? Y contribuir a su desarrollo desde ese aprendizaje, desde la profesión que se había elegido, ¿no? Y aquí quizás quiero volver a algunos dibujos, por ejemplo, los dibujos que les mostré, este es el dibujo de un joven que quiere volver a su comunidad y establecer una tienda de abarrotes y de productos también de la comunidad que se puedan vender hacia afuera. Este es el otro joven que les dije que es cocinero y quiere abrir su restaurante en una zona de la Amazonía que es muy turística, ¿no? Entonces, él piensa que puede dar un servicio a los turistas y además emplear a otros jóvenes de su comunidad para que no tengan que emigrar a buscar trabajo, sino que encuentren trabajo también en su comunidad. Aquí les había comentado también de este joven que quiere tener una casa en la ciudad y otra en la comunidad, y tener su empresa de transporte, su bicigranja en la comunidad, llevar la antena, la conectividad a la comunidad. Y estas dos las puse juntas porque, como les dije, si bien quieren volver a la comunidad, también hay una expectativa de mantener una relación con la ciudad, ¿no? Este joven mencionaba que quería 2 casas, y no era el único, habían varios que querían 2 casas, ¿no? Una en la ciudad y otra en la comunidad. Porque además es cierto que muchas veces tienen que volver a la ciudad para gestionar recursos, gestionar proyectos, para pedir servicios, ¿no? Como autoridades, las autoridades comunales, ¿no? El presidente de la comunidad, etcétera, tiene que viajar constantemente a la ciudad para gestionar cosas. Entonces ellos ven ese trabajo, como ya les he dicho, algunos de ellos quieren ser líderes, quieren ser autoridades, entonces ven que va a ser necesario también una base en la ciudad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo esta joven estudia para ser maestra, quiere graduarse y volver a su comunidad a enseñar. Esta joven también aparece aquí graduada, y estos son los niños de la comunidad a los cuales ella quiere ayudar y quiere realizar proyectos en su comunidad, ¿no? Entonces vemos cómo hay este deseo del retorno, ¿no? Y de contribuir al desarrollo de la comunidad, y este desarrollo implica también mejores servicios, digamos, espacios de recreación como ¿cómo se dice? La cancha, la canchita, el lugar para jugar, pero también servicios como hospitales o también, aquí vemos, por ejemplo, aquí se ve un mall, este pedacito es la comunidad, pero ya intervenida por el desarrollo, ¿no? Entonces esta joven quería que haya un pequeño mini market, pero ya lo dibujó como todo un mall, ¿no? Para dar servicios y bienes a la comunidad, ¿no? No tener que viajar hasta la ciudad para conseguirlo, ¿no? Creo que de una vez aprovecho para decir que en estos 2 dibujos que fueron ya de los focus colectivos, podemos ver cómo se integran claramente este vínculo, ¿no? Entre la comunidad, que además pictóricamente aparece pues más verde, más llena de... Bueno, la Amazonía ustedes la conocen, está llena de vegetación, de verde, pero aparece conectada ya a través de la carretera o a través del río con la ciudad,
¿no? La ciudad en la cual hay diferentes futuros y proyectos que quieren desarrollar, ¿no? Aparecen también cosas como el avión, ¿no? Para viajar a diferentes lugares, conocer, ¿no? Hay también un deseo de conocer, de viajar. Acá no sé si se aprecia bien, creo que se ve el Cristo del Corcovado por aquí, porque se quiere conocer Brasil, esto sí a través del río, porque Quito se conecta con Brasil por el río Amazonas, ¿no? Entonces vemos esta visión de volver a la comunidad, pero a la vez este vínculo que ya existe y donde ellos se ven transitando constantemente entre la ciudad y la comunidad, ¿no? Donde ya hay una relación establecida, ¿no? Y donde además se quiere traer cosas de la ciudad a la comunidad, ¿no? En términos de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Aquí ponía en esta diapositiva, decía un desarrollo que cada vez involucra más la tecnología. Ya vieron algunas antenas, me parece, en los dibujos anteriores, y involucra el acceso a servicios, ¿no? Como les decía, no solo comercios, como el pequeño mall que vimos en un dibujo, sino también se habla, por ejemplo, de mini hospitales o de mejores escuelas también, ¿no? Para que los servicios a los que accede la comunidad sean de mejor calidad o más completos, ¿sí? También aparecen algunos temores y algunas tensiones. Perdón. Una de las tensiones o demandas que aparece es la educación de las mujeres, ¿no? En algunas discusiones y en algunas entrevistas con las jóvenes se mencionaba, por ejemplo, que existe mucho prejuicio todavía, ¿no? Muchos estereotipos vinculados a la educación de las mujeres. Por ejemplo, una de ellas contaba, ¿no? En mi comunidad decía, ¿para qué te vas a ir a estudiar? Seguro te vas a embarazar, no vas a terminar, ¿no? Entonces se desincentivaba a las chicas a emprender pues un camino que las lleva muy lejos de casa, ¿no? O sea, una ciudad a varios días de camino, ¿no? Donde se pierde el control y la protección de las mujeres, ¿no? Pero que cada vez más jóvenes mujeres quieren emprender ese camino, ¿no? Estudiar, y a veces se quejan de que no tienen el mismo apoyo que tienen sus hermanos varones para este proyecto educativo, ¿no? Y sin embargo están pues ahí intentando educarse, y el número, por ejemplo, de mujeres que ahora estudia y vive en la organización de estudiantes indígenas que existe en la ciudad de Iquitos ha ido creciendo, ¿no? La presidenta de esa organización me contaba que ella cuando llegó habían 3 mujeres y 50 varones, ¿no? Y ahora más bien ya son casi un tercio de los estudiantes que residen en esta organización, ¿no? Entonces esa es una de las demandas que aparecen y que vamos a ver también en uno de los videos que ellos realizan. Otra preocupación o temor con relación al futuro es que este ir y venir del campo a la ciudad o de la comunidad a la ciudad también implica que muchas veces los jóvenes adquieren las costumbres de los mestizos y se avergüenzan de su identidad indígena, entonces no buscan, sino van perdiendo como su costumbre, su identidad o su lengua, ¿no? Y esa es una preocupación latente, ¿no? Con respecto al futuro. O sea, todos los jóvenes con los que hablamos decían, ¿no? No vamos a perder la cultura ni la lengua, pero algunos decían, pero nos preocupa que pueda pasar, ¿no? Entonces, me parece interesante resaltarlo porque ven los riesgos también, ¿no? Del futuro que se imaginan, ¿no? Y ahora quiero hablarles un poquito, sin terminar los resultados, pero hablarles un poquito del trabajo que hicimos después de las entrevistas y los focus, que fueron estos talleres de stop motion. El stop motion es una técnica de animación que consiste en hacer dibujos, o sea, en animar con dibujos que son fijos pero que se van moviendo y que se fotografían, digamos, por segundos, ¿no? Varios segundos para crear la animación, el movimiento de estos dibujos, ¿no? Estos talleres tuvieron pues duraron una semana en cada caso y cada día tenía pues un paso, un momento, ¿no? Primero había una discusión sobre estos temas de las expectativas y del futuro. A partir de esa discusión se eligió una historia, esa historia llevaba a la creación de un guión. Este guión posteriormente se iba trabajando para crear las escenas y luego se empezaban a hacer los dibujos que los hacían los propios jóvenes, y
luego de hacer los dibujos empezaba a hacer todo el trabajo de animación, ¿no? Aquí pueden ver un joven con el equipo de animación, que es un iPad, y bueno, las luces, y el dibujo abajo, ¿no? O sea, lo que hace el iPad aquí, que está suspendido más arriba, es tomar fotografías, ¿no? Tomar varias fotografías que luego se van ensamblando para la animación, ¿no? Para mí también era un nuevo taller, una nueva habilidad, nunca había hecho stop motion, trabajamos con animadores profesionales, y como era un conocimiento nuevo para mí, me sorprendió mucho también la rapidez y la facilidad con la que los jóvenes aprendieron a manejar también esta tecnología, ¿no? Hicieron muy rápidamente suya la habilidad para poder hacer este trabajo. Aquí ven cómo el dibujo está cortado, ¿no? Y se va poniendo sobre el fondo y se va moviendo para dar la ilusión de movimiento. Aquí vamos a 3 jóvenes que están moviendo los dibujos, pero también discutiendo, conversando sobre cómo hacerlo o cómo crear también elementos que den movimiento al video. Y vamos a ver 2 videos muy cortitos, duran 40 segundos, que nos muestran el trabajo de uno de esos talleres y que también creo sintetizan los resultados de investigación que les he compartido, ¿no? Me he puesto un poquito warholiana, creo, no sé por qué, no ha sido mi intención, pero estoy a colores, no sé si me ven así. Pero antes de pasar los videos quería comentarles que la idea de estos talleres de stop motion y de que los jóvenes pudieran crear sus propios videos a partir de sus propias historias y guiones, buscaba también la producción de conocimientos con ellos y desde ellos, ¿no? O sea, ellos eligieron su historia, eligieron su guión, armaron su guión, hicieron sus dibujos, hicieron sus videos, ¿no? Y los videos que van a ver los comento después, pero dialogan mucho con lo que les he presentado también, que es el resultado de nuestras entrevistas, ¿no? Entonces, voy a compartir. Ah, no veo voy a abrir la, ya, ahora sí. Necesitaba abrir la ventana. El video tiene un poquito de audio, por favor me avisan si es que no se escucha. Hola. Mm, Estoy presentando proyectos de beca de estudio para los pueblos originarios. Círculo de mujeres. Sobre el tema. Libertad de expresión. Felicitaciones. Gracias. Bien, ese es un video que produjo un grupo. Una característica de este grupo es que participaban en él jóvenes, mujeres y varones, estudiantes que participan también de la Organización de Estudiantes Indígenas de la Amazonía Peruana, ¿no? Entonces había, digamos, una mayoría de estudiantes en ese grupo, ¿no? Y quizás no es por eso casual que hayan elegido el tema de los estudios, las becas, ¿no? Aunque sí es interesante que eligieran el tema de las mujeres, de una mujer que llega a ser presidenta. Eso fue en agosto del año pasado, mucho antes de que soñáramos tener una presidenta en el país, ¿no? Porque en ese momento teníamos un presidente, y bueno, siempre hemos tenido un presidente, no hemos tenido nunca presidenta mujer en el Perú, ¿no? Entonces, voy a presentarles ahora el segundo video, que era de un grupo que tenía, digamos, una composición un poquito diferente, pero donde van a ver también un, un tema importante con relación a la educación.
Nino Tita, Ay, Maro. ¿quién quiere dar a conocer mapa del Perú? Look. Sí, pues, va. Felicitaciones, gracias. ¡Lo logré! Bien, en este segundo video el protagonista, bueno, es un varón indígena, ¿no es cierto?, que sale de su comunidad, igual que la joven en el primer video sale de su comunidad, va a estudiar, ambos van a estudiar, ¿no? En el primer video vemos el tema de la mujer como protagonista, ¿no? Y que también cree y genere oportunidades para otros jóvenes al ocupar un puesto de responsabilidad, como un proyecto de becas, ¿no? Y no solo un proyecto de becas, sino no sé si pudieron ver en la universidad que se crea, donde se ve el círculo de mujeres, la ilustración de la universidad es todo un ambiente, digamos, no como es la Universidad de la Amazonía Peruana actualmente, que son edificios de concreto en medio de la ciudad, sino un espacio mucho más acorde con la arquitectura y el espacio amazónico, ¿no? Entonces también intercultural en su arquitectura, en sus espacios de encuentro, como este círculo de mujeres alrededor del fuego, ¿no? Y bueno, que permite la graduación de estos jóvenes indígenas, ¿no? En el segundo video vemos más bien a un joven que va a estudiar, pero que también vuelve a su comunidad, lo vemos en su comunidad, con científicos de otros lugares, ¿no? Para contribuir al desarrollo de la comunidad, vinculándolo, trayendo el desarrollo científico de fuera, pero también mostrando el conocimiento de dentro de la comunidad hacia afuera, ¿no? Y con esto buscando un desarrollo de la comunidad, ¿no? Creo que esos dos videos que fueron resultado del taller de stop motion, que hicieron enteramente ellos, muestran también mucha consonancia, ¿no? Con lo que les he ido contando de las conversaciones previas con algunos de ellos, ¿sí? Y para cerrar, a ver si tengo que abrir la ventana. Para cerrar mi presentación, comparto algunas conclusiones y podemos conversar más, por supuesto, de los videos y darles más detalles, pero ya cerrando, y a modo de conclusión, aunque todavía seguimos discutiendo todas las implicancias que tiene este trabajo, pues los jóvenes indígenas contemporáneos con los que hemos conversado son una generación con un mayor nivel educativo logrado que otras generaciones de personas de pueblos originarios, y con altas expectativas, ¿no? De estudios y de profesionalización, de viaje y de movimiento en el territorio. Sin embargo, sus oportunidades para dar continuidad a estas trayectorias educativas en el nivel de la educación superior dependen mucho de las posibilidades económicas de las familias, que no son muchas, pues como ustedes saben, la pobreza es mucho mayor en los pueblos originarios. Y vemos, por ejemplo, en sus trayectorias que la combinación de estudio y trabajo para financiar el estudio, retrasa o interrumpe esos deseos de profesionalización, ¿no? Existen algunos esquemas de becas, estamos haciendo otro proyecto de investigación sobre estos esquemas de becas, pero hay que decir que son recientes, que tienen baja cobertura, que para los pueblos indígenas son los que presentan mayor deserción y menor número de plazas, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema de discusión y de investigación. Y bueno, hemos visto que la incorporación reciente de las mujeres a la educación enfrenta todavía barreras y estereotipos, como les había dicho, que es algo que llevó en la discusión del grupo a elegir uno de los videos sobre este tema, ¿no? La producción audiovisual de los participantes que hemos visto, como les decía, yo creo que corrobora las principales preocupaciones y apuestas hacia el futuro que fueron emergiendo en la investigación que realizamos con ellos. Y también, como les había adelantado, los jóvenes se apropiaron rápidamente de nuevos lenguajes y técnicas para expresar con la animación el futuro que están imaginando para sí mismos y para sus comunidades. Finalmente quería presentarles
al equipo que es muy grande y a los jóvenes que participaron en el taller de animación en stop motion en Iquitos, en agosto del año pasado, donde salieron esos 2 videos que les acabo de compartir. Y con eso terminaría para poder conversar un poco con ustedes sobre estos resultados. Muchísimas gracias, Patricia. Vamos de una vez al diálogo. Amílcar y Mumi, ustedes pueden ir organizando. Yo tengo como una, si quieren, en lo que se van armando ahí, alguna primera entrada. Amílcar y Mumi. Sí, empieza para que nos entremos en ánimo. Bueno, pues ahí la verdad que yo encuentro algunas cosas o varias cosas muy importantes, ¿no? Sé que la antropología como que le ha dado poca atención, poco esfuerzo de observación a la imaginación del futuro, a las aspiraciones en general, a las metas de la gente, ¿no? Siendo que son tan importantes para la vida de las personas. Y bueno, acá hay un ejemplo de cómo se puede, digamos, hacer de una manera operativa investigación sobre esto. Así que yo encuentro muy valioso. La cámara Hay más un cercana a los cuadros hace micrófono un pelotón abierto, por escasos favor. minutos después de la llamada por el primer disparo. Y parece que está corriendo, al norte hacia la Plaza Homan. Ajá. Bueno, Claro. ahí le sigo. Ahora, yo de las cosas así puntuales que se me hacen como muy interesantes es que, bueno, primero que, aunque suena parecido, una cosa son las trayectorias de vida y otra el proyecto de vida, ¿no? Es decir, están relacionadas, pero claramente no son lo mismo. Pero en ambos casos parece ser que la migración es un elemento fundamental, es decir, el tema del movimiento a otros lugares parece que es un componente, hay un sentido del lugar, digamos, atrás de los proyectos de vida y en efecto en las trayectorias, que parece ser muy relevante, ¿no? Y hay otro elemento, pero esto lo veo yo en otras cosas que vengo haciendo, que juega un papel muy importante, que es el parentesco, es decir, cómo la gente también proyecta, y es un elemento clave en las trayectorias, el tema de, por ejemplo, la formación de pareja, o el momento de tener hijos, etcétera, sobre eso que quisiera preguntarte puntualmente. Sí te comento que hay, ya sé, el tema de la capital migratorio, hay un artículo que se desarrolló con ese título, buscarlo ahí en la revista del Colegio de la Frontera Norte, del COLEF, Inmigraciones Internacionales llama la revista. Creo que es un artículo de Jorge Durán del año 2019, por ahí. En ejemplo, la gente va ganando experiencia en migrar y bueno, después todo eso se vuelve, como también se utilizó la expresión, una cultura de la migración en algunos lugares, ¿no? Y finalmente, para no acaparar ahí la palabra, te quería preguntar si en otros contextos donde sé que trabajaste ven cosas parecidas, o hay o hay diferencias fundamentales con la gente de la sierra, en fin, si nos pudieras comentar algo al respecto. Eso para empezar, y Amílcar, por favor, sigan ustedes lo. A ver, ¿empiezo? ¿Sí? Sí. ¿O Sí, por juntamos favor. preguntas? Empiezo. Bueno, sobre la migración, sí, yo creo que es un componente fundamental. Gracias por la referencia al capital migratorio. Sé que ya se viene usando este concepto, ¿no? Y creo que queremos integrarlo en el análisis. La migración creo que es un componente fundamental, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo la educación lleva a la migración, pero después también, mientras más se educan, más quieren moverse, ¿no? Migrar a otros lugares y conocer otros lugares. La migración también permite ver diferentes alternativas, diferentes posibilidades, ¿no? Entonces creo que es muy importante en sus trayectorias, por eso lo mencionaba junto con las trayectorias educativas. De hecho, tenemos toda una sección sobre migración en las entrevistas, que no he desarrollado tanto por cuestión de tiempo, pero sí quería mencionar que existe ese movimiento, ¿no? Con respecto al parentesco, no entendí muy bien qué me querías preguntar sobre el parentesco. O sea, mencionaste que te parece un elemento clave, pero ¿qué es lo que quisieras saber sobre el parentesco?
Sí, porque si la pregunta concreta es si los jóvenes, digamos, elaboran sus proyectos de vida, ¿no? Con atención al parentesco. Me voy a casar en determinado momento, voy a tener hijos en determinado momento, quiero tener hijos, ¿dónde los quiero tener? Esa es como una cosa concreta, digamos, ¿no? Sí, bueno, una cosa que es común en la zona amazónica es un inicio muy temprano, ¿no? De la vida familiar, del emparejamiento y de la maternidad y la paternidad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que los jóvenes que van adquiriendo mayores años de educación, ¿no? Por ejemplo, primaria, secundaria, tienden a retrasar un poco, ¿no? El inicio de la formación de pareja y de tener hijos, porque eso interrumpe los estudios, por ejemplo, en la secundaria claramente y luego en la superior, ¿no? Y esto es cada vez más evidente para el caso de las mujeres, ¿no? Pero para el caso de los hombres también porque tienen que proveer, ¿no? Tienen que hacerse cargo también de su familia, de sus hijos, no pueden desentenderse de eso, ¿no? Entonces hay, digamos, como cierta conciencia de retrasar un poco ese momento para culminar ciertos proyectos educativos, o de parar cuando esto sucede, juntar un capital y luego volver a estudiar, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y eso es nuevo, sí, yo creo que es nuevo en la región, ¿no? Porque, o sea, antes era más natural la conformación de las parejas, entonces postergarlo poco a poco es una novedad, ¿no? Pero vemos que no es homogéneo, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, en otro estudio que hacía una colega y que yo asesoraba, ella estaba estudiando madres adolescentes en una comunidad indígena, y había algunas madres que no terminaban la secundaria, ¿no? Que salían embarazadas antes de terminar la secundaria, se emparejaban y ya se quedaban. Y ella veía un caso, por ejemplo, de la hija de un curandero que estaba muy molesto porque la hija se había embarazado y quería conformar su familia, y él quería que su hija estudie, porque la hija mayor ya estudiaba, había conseguido una beca de estas becas del gobierno y estudiaba, entonces él tenía un proyecto educativo para sus hijas, pero su hija había decidido formar pareja y casarse, y aunque él no estaba de acuerdo, pero también respetaba su decisión, ¿no? También había todo un tema de la autonomía de las y los jóvenes para tomar decisiones con respecto a su ciclo de vida y a su proyecto personal, ¿no? Que a veces también no es bien entendido por los docentes o por el personal de salud, ¿no? Por el personal de los servicios estatales que debe atender a esa población, ¿no? Entonces a veces lo interpretan como falta de preocupación de los padres, cuando es también otra manera de relacionar entre adulto y joven adulto, ¿no? Que no es necesariamente esa mirada de todo menor de edad tiene que hacer lo que dice su padre, ¿no? O sea, más bien en los pueblos indígenas de la Amazonía, el ir creciendo con autonomía y afirmando los proyectos propios es también un valor importante, ¿no? Entonces hay que respetar también lo que los jóvenes deciden, ¿no? Ahí entran, en los espacios educativos claramente entran en contradicción muchas veces distintas maneras de pensar la familia o la relación padres-hijos, ¿sí? Ahí creo que me quedo con las preguntas. Hay varias preguntas que se escribieron en el chat y que todas dicen relación más o menos en general con esto de la vinculación entre la mantención de la identidad, de la lengua y también de la ecología del lugar y lo que es el desarrollo, la continuidad de estudios, el progreso, etcétera. Entonces esa relación, la noción de progreso que tienen, la preguntan acá, por ejemplo, Juan José, Clara y Giselle. Un poco así como la vinculación que hay, o sea, si son facilitadores o no, y en qué medida están pensando en que este progreso pueda afectar o no a lo ecológico. No sé si alcanzaste a mirar algunas preguntas de las que hicieron. Sí, por ejemplo, estaba viendo la de Giselle, ¿no? Sobre el tipo de contribución en la comunidad, ¿no? O sea, había reiteradamente esta idea de contribuir al desarrollo de su comunidad, pero como bien dice Giselle, no siempre esto implicaba una mirada crítica, por ejemplo, actividades de alto impacto ambiental, ¿no? De hecho, en el segundo video, Visión de Futuro de la Comunidad, por un lado vemos al joven
y cuando ellos conversaban, ¿no? Y armaban su guión, este joven va a estudiar para volver a su comunidad, y que no sean solo los de fuera que vienen a traer el conocimiento o vienen a desarrollar, a hacer proyectos de desarrollo, sino también los propios profesionales de la comunidad los que lideren el desarrollo de su comunidad, ¿no? Son educarse para liderar también sus propios procesos, pero no sé si vieron que, o sea, bueno, hay en una imagen, está él con un profesor extranjero, porque habla en inglés, ¿no? Con una lupa, mirando unas arañas, ¿no? Conversando, y vemos también un avión, porque hay una pista de aterrizaje en la comunidad, ¿no? Entonces, por supuesto que una pista de aterrizaje en una comunidad tiene un alto impacto ambiental, ¿no? No necesariamente sería lo más deseable en términos de desarrollo social, ambientalmente sostenible, pero digamos, creo que este tipo de discusiones todavía tienen un rato para darse, ¿no? El modelo, digamos, de desarrollo predominante, occidental, el cemento, el mall que vimos en un dibujo también, siguen siendo todavía las imágenes del desarrollo, ¿no? Que predominan. Y creo que ahí todavía hay una discusión importante, ¿no? Que van a tener que dar estos jóvenes entre sí mismos, ¿no? Del tipo de desarrollo que quieren, porque de momento están como tomando elementos del desarrollo que ven en otros pueblos, que ven en la ciudad, para traerlo a su comunidad, aunque a la vez valoran el tipo de vida que tienen en la comunidad, ¿no? La naturaleza, la alimentación, ¿no? Pero ven un desarrollo que al traerlo pues alteraría también todo eso que ellos valoran, ¿no? Con respecto a la pregunta de si han pensado en maneras de mantener, ¿no? La lengua, las costumbres, algunos mencionan, por ejemplo, una joven, por ejemplo, mencionaba cómo quería enseñarle la lengua a su hijo, ¿no? Y aquí también debo mencionar algo que había más abajo, que tiene que ver con el parentesco. Vemos también por este tema migratorio muchos matrimonios mixtos, ¿no? Mixtos, no solamente mixtos con mestizos, sino con jóvenes indígenas de otros grupos étnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta joven Aguajún, que se había casado con un joven Cucama, y ambos hablaban a su hijo en castellano, ¿no? Porque vivían en la ciudad. Entonces el niño no hablaba ninguna de las dos lenguas indígenas. Entonces ella decía, yo quiero que mi hijo aprenda guajún y quiero llevarlo a mi comunidad para que conozca, para que absorba también, conozca la identidad, se relacione con otros aguajún como él, ¿no? Entonces sí imaginan este tipo de cosas, pero a veces el vivir en espacios urbanos, o sea, el quedarse también muchos de ellos, ojo que yo les decía, ¿no? La visión de futuro es volver a la comunidad, pero eso no quiere decir que todos vuelvan, ¿no? O sea, muchos encuentran espacios de desarrollo laboral o educativo en la ciudad y se quedan, ¿no? O forman familia con o una mestiza, o con o un joven de otro grupo étnico, entonces se trasladan a otros lugares. Y eso puede hacer que entonces la crianza de los niños se altere, ¿no? Y por otro lado, hay muchas historias, como les dije, digamos, de lo duro que ha sido acceder a la educación en castellano para los que no manejaban bien esa lengua cuando acceden al colegio o a la universidad. Entonces también el deseo de que los niños, sus hijos, no pasen por lo mismo, hace que desde muy chiquitos les hablen en castellano, que es la lengua que les va a abrir, digamos, las puertas al sistema educativo, al trabajo, ¿no? A la empleabilidad. Pero también hay esta preocupación de perderla, ¿no? Entonces llega un momento en que sí se plantean, bueno, tengo que retomar la lengua con... ¿no? Y había también una pregunta sobre... Sí, sobre la emigración a trabajos mal remunerados y la deserción en Lima es amplia. Y el matrimonio mixto que ya decía que abandona las prácticas culturales, ¿no? Sí, hay mucho de eso. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Las trayectorias no son lineales, hay muchos que van y pasan 1, 2, 3, 4 años trabajando antes de volver a integrarse a la educación superior. Y eso hace que pues, las carreras sean muy largas y no necesariamente culminan bien, o hay mucha deserción también porque
como han visto, muchos han hecho su primaria y secundaria en la comunidad y no siempre es una educación de buena calidad, en el sentido de que no siempre tienen todos los elementos para enfrentarse. En otro estudio, por ejemplo, les hacía una entrevista a un joven que es becario de la universidad y que había sido muy buen alumno en su escuela, pero en la universidad sentía que no sabía nada, ¿no? O sea, como que siente la brecha entre lo que aprendió en la escuela y la universidad, ¿no? Y eso también, como les dije, genera situaciones de deserción, ¿no? Bueno, y hay todo un gran tema sobre cómo las universidades reciben o no reciben a estos estudiantes, ¿no? O sea, ellos son los que se tienen que adaptar, ¿no? Que es otro tema que estamos también estudiando, trabajando, que es todo un desafío, ¿no? Porque la universidad no acusa recibo de la diversidad de estudiantes que tiene hoy en comparación a hace 40 años, ¿no? Entonces eso también es un tema a discutir, ¿no? Veo una pregunta sobre jóvenes de México, que Ujú. es trayectorias que Mientras te voy comentando, Patricia, que eso es algo que vemos en la Patagonia y también estoy seguro que Amílcar tiene comentarios al respecto, ya que también es el tema de un poco, y nos puede quizás problematizar esto mismo, Amílcar, en lo que vamos mirando preguntas. El acceso de los estudiantes a la universidad o su mantención, sí. Bueno, en Chile tenemos unos programas que se llaman programas de cupos especiales. Entonces, son programas que se realizan específicamente para estudiantes mapuche, por ejemplo. Todos los estudiantes son mapuche y entonces, pero son bien, son cursos muy breves, digamos, no está todavía generalizado en el país. Entonces, pero se está trabajando para mejorar el acceso a la universidad tratando por otro lado, de no perder la identidad, la lengua, la cultura, sino que al contrario, incorporarla en el currículum. Aquí he leído algunas preguntas, un comentario que pone Mumi, me parece, de Carlos López Bravo, sobre los jóvenes de indígenas Quetzal en Chiapas, que es muy similar, ¿no?, a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Trayectorias que se truncan por procesos migratorios, embarazos no deseados, interés en aprender el español, ¿no? Más asistir no a escuelas bilingües, sino a escuelas urbanas. El inglés no es tan fuerte, aunque hay algunas zonas donde hay mucho turismo, en la zona de Iquitos, entonces sí hay interés en inglés. La migración a los Estados Unidos, pues, sí, es algo más fuerte en México, aunque no faltan algunos migrantes también peruanos de la Amazonía, ¿no? Pero sí, se ve una situación muy similar, ¿no? Alguien también me pregunta sobre las oportunidades de educación para adultos que vieron interrumpidos sus estudios en la juventud. Son muy pocas, muy mal financiadas, ¿no? O sea, es una parte diminuta del presupuesto general del Ministerio de Educación, y llega muy mal, sobre todo a las zonas más alejadas, como es la Amazonía. Por lo general se ofrece en grandes ciudades y con muy escasa calidad. Entonces ahí también hay todo un tema por trabajar, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que podrían seguir su educación no solo en la universidad, ¿no?, sino en otros esquemas de educación para adultos más amplios, pero ahí hay un gran vacío, ¿no?, en el Perú. Luego, sobre los estereotipos, para los que quieren irse, si son positivos o negativos, yo diría que son, o sea, hay una mirada positiva hacia la migración, o sea, una mirada de, es importante que los jóvenes se muevan, que conozcan, que vayan, que adquieran conocimiento de la ciudad, porque también en ese conocimiento se evitarán posibilidades de engaño, ¿no?, también de expropiación o explotación que ha habido en el pasado, ¿no?, por parte de gente de fuera, ¿no? Si se están generando nuevas oportunidades en la educación, yo diría que las becas para estudios superiores son una oportunidad que no existía anteriormente y que creo que sí que es importante, pero que necesita sostenerse, diversificarse, ampliarse, ¿no?, difundirse mucho más, ¿no?, porque
ahora se está difundiendo un poquito más, pero al principio, por ejemplo, todo era, toda la aplicación era por internet, sigue siendo por internet, ¿no? Pero muchos jóvenes de comunidades no tienen acceso a internet, ¿no? Entonces, para poder aplicar a la beca tienen que emigrar a la ciudad, familiarizarse con la plataforma, ¿no? Entonces todo eso requiere hacerles llegar también esa oportunidad más accesiblemente, ¿no? Si en ese esquema de becas hay mejoras o no con el gobierno de Dina Boluarte. Bueno, el gobierno de Dina Boluarte tiene 3 meses, en los cuales lo principal de su gobierno ha sido enfrentar el conflicto bueno, el propio gobierno sigue incitando, ¿no? Al reprimir con fuerza desproporcionada las protestas. Entonces no vemos realmente acciones en el ámbito educativo. En la próxima semana empiezan las clases a nivel nacional y hay muchos colegios que no están en condiciones. El ministro de Educación no está planteando alternativas viables, ¿no? Para mirar la educación en su conjunto, más bien está proponiendo financiar colegios privados para que se encarguen de los alumnos que ahorita no tienen colegio. Mi balance del gobierno actual en relación a la educación no es muy optimista. Leo algunas preguntas más. Hay un montón de preguntas, yo pienso que las vamos a copiar y te las enviamos. Al margen de eso, podemos seleccionar alguna le pido a Mumi y a Milka que lo hagan, pero me gustaría conversar mucho una cuestión que es la siguiente. Ahí los propios jóvenes tienen sus proyectos de vida, ¿no? Pero también es cierto que las instituciones tienen, de alguna manera, proyectos de vida para ellos. Es decir, se espera que, digamos, que desarrollen ciertas trayectorias. Entonces, mi pregunta es, aunque ellos ven a la educación como un medio, digamos, para otras cosas, como se ve claramente en los dibujos, por cierto, buenísimos los dibujos, bueno, en qué medida hay un conflicto, en qué medida hay un ajuste, si eso funciona bien, o los proyectos institucionales tienen un peso determinante y difieren mucho de los propios proyectos de los jóvenes, ¿no? Que no necesariamente son los mismos que plantean las instituciones. Eso te quería preguntar. Sí, y justo hay una pregunta que hace alguien sobre si esto se está discutiendo en espacios clave como las instituciones, ¿no? Los institutos, las universidades. Me imagino que te refieres a esas instituciones, ¿no? Sí, exacto. Justamente queremos empezar ahora un espacio o una etapa, ¿no? de difundir estos resultados, de conversarlos con esas instituciones, ¿no? Porque como decía hace un rato, me parece que las instituciones no están conversando con los estudiantes, no están viendo sus proyectos, no están viendo a los estudiantes indígenas para empezar, ¿no? O sea, son bastante invisibles en el universo, no hay una adaptación para ciertas cosas, ni hay un reconocimiento claro de sus propios conocimientos, ¿no? O sea, el único conocimiento que la universidad trae no reconoce que existen otras también maneras de conocer, ¿no? Eso es un gran pendiente todavía en el sistema universitario. Y además tenemos detrás la pandemia, ¿no? O sea, las universidades en el Perú, los institutos y las escuelas han estado cerrados 2 años completos, ¿no? Recién el año pasado, algunas instituciones han empezado a encontrarse cara a cara. Y eso también pues no facilita, digamos, el diálogo, ¿no? O sea, esta pregunta que me haces de conocer los proyectos, entender qué quieren unos y otros, es más difícil por Zoom, ¿no? Y de manera masiva, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos también del retorno a la presencialidad, ¿no? Porque a diferencia de otros países, en el Perú ha sido muy largo el cierre de los espacios educativos, ¿no? Ha sido 2 años, en algunas universidades 3 años, ¿no? Entonces, el espacio de encuentro y de discutir estas perspectivas creo que va a ser muy necesario y muy valioso, ¿no? Muchas gracias. Ahí Mumi y Amílcar han visto alguna pregunta. Me gustaría muchísimo escuchar a gente que sé que está, como Ann Johnson, el propio Eduardo, a ver si tienen algo para comentar acá con relación a sus propios trabajos también
que han llevado recientemente. Ahí está Anne. No sé si quieres preguntar algo, te estoy un poco, pero estaría bueno. No tenía una pregunta, más bien era pues, una felicitación porque está súper interesante el proyecto, me encanta y aunque yo estoy trabajando temas como distintos, de todos modos, a mí lo que me interesa, una de las cosas que me interesa, aparte de la metodología, es como que de dónde vienen, ya lo has comentado, pero de dónde vienen esas visiones de que es un buen futuro. O sea, ¿cómo se construye la noción del futuro exitoso, futuro de, ¿no? Y ya, pues ya lo has comentado, y esa mezcla, ¿no? De que elementos que vienen de las ciudades, que vienen de fuera, que vienen de los medios, pero combinado con la noción propia de qué es una comunidad y cuáles son las características positivas de vivir, ¿no? Localmente. Entonces, eso también pasa en México, ¿no? A veces como que esa cosa de comunidad y de lo bueno de vivir localmente se va desvaneciendo y se da más peso a los medios, ¿no? Y a los elementos que vienen de afuera. Y eso es algo que he visto, pero que algunos de esos proyectos comunitarios están buscando recuperar, ¿no? Lo nuestro y la idea de que con lo nuestro se puede construir. Eso es algo que es lo que yo estaba pensando al escuchar. Muchas gracias y espero que podamos seguir conversando estos temas. Sí, todo un tema a discutir. Tu pregunta además me hace recordar otra que no sé si la hizo Javier o alguien que mencionaba si habían diferencias con, creo que Javier, cuando me preguntas, con otras experiencias, otros espacios donde he trabajado, ¿no? Claramente el mundo andino, por ejemplo, ¿no? Y me olvidé de responderte eso, perdón. Pero sí hay diferencias, ¿no? En el mundo andino, el deseo de escolarización, de profesionalización es muy fuerte, muy grande. Suele ser un proyecto familiar, donde se involucran padres, hijos, pero es más un proyecto familiar individual, no es un proyecto comunal, ¿no? Las comunidades no suelen movilizarse, sí se movilizan por su escuela, pero no para sacar, digamos, a sus jóvenes a estudiar. Eso es, digamos, como tema de cada familia, ¿no? Y entonces eso sí es lo que veo diferente con lo masónico, ¿no? Que hay un discurso mucho más comunal que el que veo en la zona andina, ¿no? En la zona andina es un salir adelante, estudiar, ser alguien en la vida para ayudar a mi familia, para ser alguien, ¿no? Para, digamos, proyecto individual, proyecto familiar, ¿no? Pero no necesariamente un proyecto comunal, ¿no? Muy difícil escuchar que un joven andino va a decir, quiero volver a mi comunidad, quiero trabajar en mi comunidad, más bien uno ve que busca, bueno, su espacio de desarrollo profesional laboral donde le toque, ¿no? Puede ser en la capital de su región o en la capital del país, pero no hay tanto ese discurso de volver a la comunidad que, como Anne señala, es fuerte en estos jóvenes de tratar de recuperar el entorno, ¿no? Y a la vez, como han visto en los dibujos, ya no pueden dejar ese vínculo con la ciudad, ¿no? Y hay muchas cosas de ese desarrollo urbano que tratan de traer de regreso, ¿no? Y además hay que ver si este vínculo proyectado con la comunidad se plasma, ¿no? Porque como les decía, eso es lo que imaginan y quieren, pero muchas veces también terminan quedándose en la ciudad, ¿no? Bueno, perdón, creo que estoy un poco mal con la gente, que como hay un montón de preguntas por lo que veo, te hacemos llegar la pregunta, bueno, pero bueno, ¿cómo las personas se enteran de tu posible respuesta, ¿no? A ver que pensar en algún tipo de espacio para no dejar esto así tan digamos, Contesto rapidito un par de inconcluso. preguntitas chiquitas que vi, por ejemplo, si hay universidades interculturales en el Perú. Sí, hay 5. Ahí mencionaron una, la Universidad de Sapientae. Hay una universidad intercultural en Pucallpa, en Yarinacocha. Hay otra, la Juan Santos Atahualpa, hay otra en Quillabamba y una en el norte, me parece, en Jaén. Son todavía universidades pequeñas, ofrecen pocas carreras, pero son experiencias interesantes que también queremos conocer, aunque todavía no son las experiencias mayoritarias de los jóvenes indígenas, ¿no? O sea, muchos jóvenes indígenas apuntan a las universidades nacionales, ¿no? No necesariamente a las interculturales.
Y una pregunta sobre si tengo algún consejo para los que son estudiantes y quieren empezar con la investigación. Bueno, sí, participar de estos espacios de investigación. Una de las cosas que me gusta mucho de este proyecto es, como les dije, hacer este trabajo colaborativamente con jóvenes indígenas, que en el momento en que empezamos el estudio estaban pues ya terminando una carrera en la universidad, y que también esta experiencia ha sido formativa para ellos, ¿no? De hacer investigación con nosotras y de pues, desarrollar también sus propias inquietudes de investigación, ¿no? Y en el camino uno de ellos, por ejemplo, terminó su tesis, se publicó, ¿no? También ahora que tenemos pronto la conferencia Salsa, algunos de ellos están presentando ponencias también, reflexionando sobre los temas que hemos visto en la investigación. Entonces creo que involucrarse en investigaciones siempre es una buena medida para empezar a hacer investigación, ¿no? Cuanto te gusta, te lleva adelante. Bueno, yo quisiera, retomando un poquito el comentario de Anne, Patricia, y por lo hermoso que tiene la antropología, que puede captar la diversidad de situaciones, ¿no? Porque se ha planteado en el occidente de México que realmente quienes se van afuera con la idea de regresar, porque los proyectos migratorios suelen ser de ir para volver, ¿no? Y luego, como bien comentaste, pasan muchas cosas y la gente se suele quedar en las áreas de destino. Pero parece ser que las fiestas patronales se han revitalizado gracias a las remesas y al esfuerzo de los migrantes que están afuera. Es decir, no es tan lineal, digamos, el hecho de que la gente se vaya, o por lo menos en algunos casos, y bueno, abandone ya para siempre el terruño, sino que en ocasiones vemos procesos donde realmente hay retorno, quizás no de la persona misma, pero sí a través de recursos económicos, en el plano simbólico, etcétera, ¿no? Que no deja de ser interesante, ¿no? Muy bien. Sí, sí, en el Perú también vemos eso, ¿no? O sea, no hay el discurso de retornar, que sí vemos en estos jóvenes amazónicos, ¿no? Pero sí hay un flujo de bienes, de cosas, de personas, ¿no? Que vienen de la ciudad al campo. Y hay también un vínculo afectivo importante, ¿no? Con las comunidades de origen, ¿no? Claro. De hecho, bueno, yo soy peruana, ¿no? Y me siento puneña también, porque mi padre es de Puno, aunque solo vivió en Puno hasta los 8 años, con toda su vida ha hablado de su lugar de origen, ¿no? Y terminamos yendo una y otra vez, ¿no? Entonces, hay un vínculo afectivo muy fuerte, aunque no se retorne físicamente, ¿no? Y cuando queda familia, se continúa enviando, como dices, remesas o contribuyendo para el desarrollo local de múltiples formas. Bueno, yo creo que hay un gran tema que mencionaste, que es el vínculo de los, digamos, de los proyectos de los jóvenes con los procesos de identidad, ¿no? Porque dice, bueno, también lo que yo quiero ser y lo voy a lograr a través de la educación, es también un movimiento de identidad, digamos, ¿no? En este caso identidad personal, pero que incluye, como bien quedó claro, los dibujos son extraordinarios, ¿no? Ese que tiene el ámbito urbano que se mezcla con el ámbito rural es increíble. Es decir, que ya están contemplando, digamos, una vida mixta sería, o digamos, un poco urbana y un poco rural también, y eso me parece extraordinario, pero sí que el vínculo, digamos, entre lo que se quiere ser y los procesos de identidad ahí hay un campo para trabajar interesantísimo, ¿no? Sí, y ahí, mirando también las preguntas, está el tema lingüístico también muy fuerte, ¿no? Y ahí todavía tenemos pendiente trabajar un poco más con nuestra colega lingüista, Pilar Valenzuela, que trabajó mucho con la lengua shipiba, porque hay, como preguntaban, ¿no? Hay el temor de perder la lengua, las costumbres, el deseo de mantenerlo, y la lengua sigue saliendo muy fuerte como asociada a la identidad, ¿no? O sea, lo que preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos también ese vínculo? Es algo que aún nos falta discutir, pero que emerge con mucha fuerza, ¿no? Y hay algunas lenguas que se han dejado de hablar. Alguien ponía por ahí el cocama, por ejemplo, ¿no? Otras que se están recuperando. Hay hablantes, o más bien, hay jóvenes que no son hablantes, jóvenes indígenas que no son hablantes de su lengua indígena, pero que a partir de sus procesos de organización y de estudios en la educación superior,
están queriendo recuperar también su lengua indígena, ¿no? Entonces a veces pensamos que la educación o la trayectoria educativa te aleja de la lengua, pero a veces también te lleva de regreso, ¿no? A este tipo de identidades y lenguas, ¿no? Bueno, muy bien. Yo soy incapaz de seguir las preguntas en el chat. No tengo cómo, nunca pude hacer eso. Si ustedes lo pueden hacer, adelante. Van a tener que mandar todas grabadas Y tengo para muchos, poder no, revisarlas claro, con es que tengo calma. muchos temas, me gustaría conversar, pero no quisiera, digamos, que incluir en realidad las preguntas de los participantes. Vamos a tener que imaginar algún modo de hacer una devolución sobre las preguntas. Se me está ocurriendo algo, pero bueno. En otros grupos que tenemos hacemos una sesión de seguimiento más informal donde de hecho se retoman preguntas. Igual en algún momento podemos hacer una dinámica de estas, pero espero que no falten espacios, digamos, de colaboración y donde podamos seguir conversando de todos estos temas, ¿no? Evidentemente, que como hay muchas preguntas, quiere decir que el tema da para mucho desarrollo también, ¿no? Tenemos todavía más o menos unos 15 minutos de participación, así que... Hay algunas preguntas que sí quizás no puedo contestar, por ejemplo, si hay información sobre chicos que van a escuelas que son internados versus los que estudian por horas, o sea, no tenemos en nuestra muestra ninguno que haya estudiado en la modalidad internado, pero existen en el país, con muchas limitaciones también, pero no conozco estudios que muestren pues una mayor efectividad o menor. Más bien existe lo que otra persona preguntaba, y es que se prefieren muchas veces las escuelas urbanas, ¿no? Entonces les decía que por ejemplo, muchos jóvenes que han estudiado en sus comunidades y que han ido a estudiar a la ciudad y que hoy tienen hijos, están pensando en educar a sus hijos en la ciudad, porque piensan que van a tener una mejor educación, van a aprender más rápido el castellano, pero eso también les preocupa el cómo dejan de desarrollar su vínculo con la comunidad de origen, ¿no? Entonces, sí, alguien por ahí preguntaba esto de la educación diferente. Patricia, tomo la palabra un poquito de una pregunta que aparece, que vos nombraste en relación al retorno de los jóvenes, y algunos de los jóvenes que vuelven son referentes, líderes de su comunidad, ¿no? A partir de lo que dicen, nos comparte sobre la expectativa de retornar a sus comunidades y contribuir al desarrollo local. ¿Existen experiencias de jóvenes que son líderes en sus propias comunidades? Sí, o sea, a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo, no sobre todo los varones, las mujeres también han mostrado, son un poquito menos, pero los jóvenes varones muestran mucho este deseo de asumir liderazgos, ¿no? Y consideran que estudiar, conocer el mundo urbano, la sociedad nacional les va a dar herramientas para ser mejores líderes, ¿no? Para su comunidad. Y algunos aspiran a ser alcaldes, ¿no? Y ya están pensando en estrategias, ¿no? Para tener aliados y con quién conversar también con los apus de sus comunidades, ¿no? Entonces, claramente la educación es también parte de ese proyecto de liderazgo, ¿no? Que emprende. Las mujeres también están planteándose proyectos de liderazgo. Había una, por ejemplo, que había formado una pequeña asociación, ONG, para comerciar productos que hacen las propias mujeres, ¿no? Porque también consideraba importante que las mujeres tengan sus propios ingresos y no solo dependieran del ingreso de los esposos, ¿no? Porque también hemos encontrado eso también. En nuestra muestra existen situaciones de violencia de género, ¿no? Todo el tema de los matrimonios mixtos ha involucrado también situaciones de ese tipo. Y no solo mixtos con mestizos, sino también con otros indígenas, ¿no? Porque, digamos, el control social que podía ejercer la comunidad sobre la pareja joven se pierde, pues, ¿no? Porque ya esta pareja, que uno es de una comunidad, otro es de otro, y se encuentran en Iquitos y viven ahí, o se van a la comunidad de él, ¿no? O sea, hay
hay cambios que ya no regulan tanto el comportamiento y la sociedad peruana es en general machista, ¿no? Entonces se transmiten una serie de comportamientos y de situaciones de violencia de pareja difíciles, ¿no? Entonces, pero también vemos cómo las mujeres están reaccionando a buscar alternativas para que las mujeres tengan sus propios ingresos, propias maneras de valerse por sí mismas, ¿no? Entonces, sí, o sea, uno empieza a ver la vida de los jóvenes y ve que hay como muchos cambios a muchos niveles, ¿no? Dándose en la vida de esta generación. Y el deseo de los jóvenes de generar nuevos liderazgos, yo creo que también es importante, ¿no? Tanto en los varones como en las mujeres, y que el video del derecho de las mujeres empiece con el liderazgo, ¿no? De una mujer, es también como desafiar un estereotipo actual, ¿no? Que más bien, donde vemos más bien el predominio del liderazgo masculino, ¿no? Por eso está cambiando rápidamente con fuerza, ¿no? Y entonces te recupero otra pregunta que decía así respecto de las mujeres y sus visiones de futuro, cómo difieren de los varones, y si fue posible la participación de personas LGTBIQ más en el estudio. En Iquitos hay una amplia comunidad LGBTIQ+. No hemos, o sea, preguntado directamente las opciones sexuales de los jóvenes participantes, pero han participado todos aquellos que han querido, digamos, ¿no? Pero no han surgido como historias o narrativas sobre la problemática LGBTIQ+. Bueno, acá en Argentina, en la pandemia, cuando aparecieron los apoyos económicos, sobre todo para las economías informales, de las que intervienen una gran mayoría de las comunidades del Gran Chaco, se identificaron varias personas integrantes de comunidad con las identidades LGTBIQ+, que fue sorpresivo, ¿no? Ese nivel de identificación en un registro. Estoy mirando las preguntas por si nos ha quedado alguna. De todas formas las vamos a compilar, así las podemos enviar. Patricia, ¿por qué no nos cuentas un poco, bueno, algo comentaste, pero concretamente las profesiones que ellos quieren también muchas veces tienen un sentido de lugar, ¿no? Porque también dice, bueno, dentista, ¿cuántos dentistas puede haber en una localidad pequeña? Así, pero una pregunta, digamos, amplia en el sentido de qué profesiones eligen, cómo perciben eso. Sí, bueno, ha sido predominante la profesión docente en el pasado, ¿no? Entre los jóvenes indígenas, porque muchas veces era la única disponible, ¿no? Para ellos, porque era una profesión a la que podían acceder en un instituto, o ha habido históricamente proyectos de formación de maestros bilingües, ¿no? Por ejemplo, el del ILB hace muchos años y más actualmente el Fonavia. Entonces, esa es una profesión clásica, digamos, entre los jóvenes indígenas, pero hemos visto que el tema de las becas ha hecho también que se diversifiquen mucho más los intereses en las profesiones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, nuestra muestra tiene mucha variedad, hay o sea, estudiantes de enfermería, que también es otra de las clásicas, ¿no? Hay de docencia y de enfermería, que son las dos clásicas profesiones que se han perseguido desde los jóvenes indígenas, pero también tenemos ingenieros agrónomos o forestales o acuicultores, que tienen que ver también con, bueno, la gestión del bosque amazónico. Tenemos también, no hay mucho de derecho que llama la atención, porque hay todo un tema legal también, ¿no? Que se puede compartir. Antropólogos, hay uno justo que hay uno que trabajó con nosotros, se graduó de antropólogo cuando terminó el proyecto. Obstetricia, ¿no? Que se amplían
espacios médicos. Pero también una cosa que vemos, bueno, contabilidad, administración, cocina, algunos servicios referidos a lo turístico, porque como les dije, hay varias zonas turísticas en la zona, ¿no? Por reservas naturales o comunales. Pero también hay, hay un poco así como, digamos, entre confusión y flexibilidad vocacional, no sé muy bien cómo llamarla, ¿no? Pero a veces, digamos, cuando aparecieron los esquemas de becas, algunas carreras estaban habilitadas para becas y otras no. Y muchas veces los jóvenes optaban por la carrera que estuviera habilitada, siempre y cuando le diera una beca, ¿no? Porque lo importante era estudiar en la universidad, y no había tanto la pregunta de, bueno, si esta es mi vocación, o si realmente quiero hacer esto, ¿no? Porque lo fundamental era adquirir un conocimiento en la universidad, adquirir una profesión, ¿no? Ahí también creo que hay un tema por estudiar, ¿no? Porque además, bueno, ¿qué es la vocación? ¿No? ¿Cuánto espacio tenemos en la vida para desarrollar nuestras ideas sobre nuestra vocación, ¿no? Varía entre los jóvenes de diferentes sectores sociales y grupos culturales, ¿no? Entonces también es interesante pensar en esto de las elecciones profesionales y las vocaciones, ¿no? Muchas veces vemos en las narrativas, por ejemplo, ¿no? La elección profesional puede ser una, pero la opción vocacional puede tener que ver más con la gestión, por ejemplo, ¿no? Con el liderazgo, con gestionar el desarrollo del pueblo, que no necesariamente está vinculada a la profesión que elige, pero el ser profesional es importante para esa vocación de gestión. Me tocó ver eso mismo en Oaxaca no hace mucho. Es decir, un ingeniero agrónomo que sabe de eso, pero en realidad es el paso para poder tener una presencia en la propiedad, en la autoridad comunal, ¿no? Yo veo claramente en tu exposición que hay una dimensión comunitaria, más allá de que, digamos, ya sea para pelearse o para asumirla, digamos, hay una dimensión comunitaria ahí en los proyectos, ¿no? Y una cosa que sin duda es interesante es contrastar los proyectos con la trayectoria, ¿no? Es decir, no sé, bueno, como están al principio, ustedes todavía no pueden ver eso totalmente, pero seguro que alguna idea tienen, ¿no? Es decir, que tanto se cumplen las imaginaciones del futuro con lo que después realizan, ¿no? No sé si algo deben tener ahí ya pensado sobre eso. Sí, o sea, por un lado también nos parece importante ver, bueno, cuáles son las oportunidades y los obstáculos, ¿no? Para que estos futuros se puedan realizar, ¿no? Por eso mencionaba un poco el tema de los esquemas de beca y cómo hay que reforzarlos, ¿no? O sea, si la educación es tan importante, hay que dar salida, hay que dar oportunidades, porque de momento, y algunos chicos lo decían, ¿no? O sea, en el futuro, ¿no es cierto? Decían que cada uno puede estudiar lo que quiera más allá del dinero que tenga su familia, ¿no? Esa es la sensación predominante, ¿no? De que la educación o tu trayectoria educativa depende de tus ingresos, y eso es muy duro, ¿no? Es algo muy duro también de aceptar en el país, ¿no? Si consideramos el derecho a la educación que tienen todos, ¿no? Entonces hay que crear también oportunidades para que esos futuros se realicen. Y como dices, claro, una cosa es lo que proyectas y otra cosa lo que sucede. Entonces sería interesante darle continuidad a estas trayectorias, ¿no? O sea, mirar qué pasa con ellos en 5 años, ¿no? Claro, exactamente. Un estudio longitudinal, ¿no? Sería interesantísimo. Sí. Pero bueno, también se ve claramente, ¿no? Que si los niños se tienen que trasladar a otro pueblo o alguna localidad no tan cercana, digamos, para ir a hacer la secundaria o algo así, ya son trabas que uno ve sin los datos, digamos, primarios, uno ve que ya ahí hay fuertes dificultades en eso, ¿no? Pues no todos podrán trasladarse. Además, posiblemente, no estoy seguro, ingresen también digamos, a trabajar en agricultura o lo que fuera, a nivel local. Entonces, ahí también, como vemos en buena parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso creo que hay una complejidad ahí importante, ¿no? De ahí, digamos, que sea tan relevante que estos estudios miren de cerca cómo son esas cosas, ¿no? Y alguien preguntaba, me parece también interesante, bueno, los jóvenes quieren ser líderes y llevar desarrollo, pero habría que ver qué piensan los líderes actuales de sus comunidades, ¿no? Porque puede haber también ahí conflictos intergeneracionales, ¿no? Claro. Pueden no estar alineados, ¿no?
De hecho, me acuerdo hace unos años, uno de mis estudiantes quería trabajar sobre jóvenes y fue a presentar pues, su proyecto de tesis a los APUs de una comunidad. Y le dijeron, no, no nos interesan los jóvenes están en otra, están escuchando música, están en el celular, usan pantalones de colores, ¿no? O sea, queremos que hagas un estudio sobre territorio, sobre guerras, sobre otros temas, ¿no? Bueno, igual hizo su estudio sobre los jóvenes, ¿no? Pero creo que, o sea, esa anécdota me hace pensar que no necesariamente hay una sintonía, ¿no? Entre los líderes actuales y los jóvenes que quieren ser líderes, por ejemplo, ¿no? O sea, puede que tengan visiones de desarrollo, de futuro diferentes, o que no estén leyendo a sus jóvenes hoy, o los quieran leer en clave del pasado, pero son jóvenes que tienen pues experiencias muy diferentes de las que tuvieron ellos cuando eran jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros no podemos dar respuesta a esa pregunta porque hemos conversado únicamente con los jóvenes de 9 etnias diferentes, entonces tendríamos que ir a todas esas comunidades a conversar con los líderes actuales y ver cómo le están pensando, porque puede ser muy diverso también, ¿no? En Claro. un grupo puede haber, sí, mucha sintonía y apoyo a que sus jóvenes se profesionalicen, en otros ya consideran que se fueron y ya se fueron, ¿no? Entonces puede haber mucha diversidad también entre un grupo y otro, ¿no? No sé si por cierto no aparece la música ahí entre los proyectos, no hay gente que quiera ser músicos, como sí encontramos en algunas comunidades zapotecas, justo hoy estuvimos hablando de eso. Hay artistas, hay varios Ajá. artistas. En Iquitos hay hay un joven que está estudiando en la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, y que ayudó también con los dibujos. Había otro también que es artista, que dibuja, que pinta, pero que no ha estudiado ni va a estudiar, ¿no? O sea, es como por su propia cuenta. Otro que sí quiere hacer una carrera más artística, como el dibujo que ilustra el afiche de hoy, ¿no? Darwin, que sí quiere dedicarse al arte, ¿no? Pero son más artistas plásticos, no hemos encontrado tanto musicales. Hay muy buenos artistas plásticos en la Amazonía peruana, el arte Shipibo, por ejemplo, o pintores Aguajún, o Boras están saliendo mucho, digamos, al mercado del arte, digamos, actual, ¿no? Como el dibujo que usamos para el flyer, ¿no? Que es extraordinario, muy, Sí, muy, es muy muy hermoso. lindo. Sí, él, por ejemplo, es artista y quiere dedicarse a eso, ¿no? Qué bien, qué bueno. Y ya tenemos apenas unos minutitos para ir cerrando esto. Entonces, Amílcar y Mumi, no sé si quieren participar con algo desesperadamente urgente para A mí decir. me están pidiendo que se ocupe la oficina porque hubo un problema acá en la Ah, universidad. Me quería despedir, pero agradecer a Patricia por todo el aporte que ha hecho y a todos los presentes, por supuesto. Así que me despido ahora porque me están pidiendo que se ocupe la oficina en este momento. Los guardias. queremos saber, pero no vamos a preguntar. Gracias, Amílcar. Después nos contarás. Gracias. Chao. Chao, chao, Amílcar. Muchas gracias. Bueno, Mumi, no sé si te ha quedado alguna pregunta ahí importantísima atorada, o vamos ya cerrando. Solo agradecer también y vamos a compilar todas las preguntas para que Patricia las pueda responder de alguna manera Conocer. que inventaremos. Sí, Gracias, vamos a ver, muchísimas vamos a gracias. ver cómo. Quiero Vamos a ver agradecerles si también por todas sus preguntas. La verdad que me han hecho pensar un montón de cosas nuevas que estamos en el momento de pensarlas. Así ha sido muy, muy estimulante, muy rico. Y pensé que les traía algo muy, muy sencillito, pero todas sus preguntas me han hecho pensar que no es tan sencillito como pensaba. Pues muchísimas gracias, Patricia, te agradezco pues sinceramente. Ha sido muy hermoso escucharte, así que espero que no falten otras oportunidades. Y bueno, yo creo que sin más, al menos que haya algún compañero del equipo desesperado ahí, quisiera también agradecer a la gente que estuvo trabajando en esto, en particular a Milka, que tuvo un problema técnico ahí, que no, a la última hora no se ha estado conectando. En fin, a toda la gente que trabajó le quiero agradecer mucho y prontamente vamos a tener otras conferencias que durante el año que estaremos comunicando. Así que nada, gracias a quienes se han acercado a participar en esto y muy especialmente, Patricia, te agradecemos la deferencia que ha tenido con nosotros de participar acá. Espero que nos podamos ver pronto, ¿eh? Así que muchas gracias y bueno, vamos cerrando con esto el evento.